Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en otra jornada de jueves analizando la coyuntura nacional y sobre todo el acontecer que pasa en nuestro país, ¿no? Bien, Artemio, muy buenas noches. Salomón, buenas noches. Artemio, ¿cuál es el tema que tenemos previsto para esta noche de jueves? Bien, buenas noches al programa Pesos y Contrapesos. Johnny, en respuesta a la pregunta, el día de hoy, temática a abordar es políticas del Estado frente al narcotráfico. Bien, gracias Artemio. Hemos de alguna manera tomado la decisión de analizar este tema porque el narcotráfico en Bolivia es un tema que ha estado presente por lo menos por muchas décadas, ¿no? O sea, es un tema de no terminar, es un tema que se ha vuelto un problema regional además. Salomón, buenas noches. ¿Quiénes son nuestros invitados para esta noche? Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Artemio. Y es importante, ¿no? Conocer más de cerca las políticas del Estado frente al narcotráfico. Y sabemos que desde los años 80 ha empezado el narcotráfico en Bolivia, ¿no? Especialmente. Y para ello se han logrado muchas leyes. Y sobre todo para esta noche tenemos dos invitados especiales, entre ellos tenemos a Rodrigo Rosales Rocha, que es politólogo de profesión y tiene conocimiento amplio sobre narcotráfico. Y también tenemos al Kenny Pérez, que es politólogo, también tiene mucho conocimiento sobre el narcotráfico. Creo que también tiene un libro escrito, ¿no? Y sobre todo, Artemio y Johnny, esta noche vamos a estar abordando sobre este tema que fue planificado para esta noche. Muy bien, Artemio. Salomón, muy buenas noches. Antes de empezar el programa, queremos agradecer a nuestros seguidores, quienes nos acompañan a través de las redes sociales, viendo los videos de transmisión durante la semana, ¿no? De antemano agradecemos a ellos por acompañarnos los días jueves en la noche en el programa denominado Pesos y Contrapesos. Bien, Salomón, tú lo decías, el problema del narcotráfico es un problema que ha estado presente en Bolivia desde, si no me equivoco, desde la década de los 80, 70, ¿no? Cuando ha ingresado el narcotráfico. Sin embargo, el que nos va a dar más datos sobre este tema es nuestro invitado, Kenny Pérez, quien además ha escrito un par de libros denominados sobre el narcotráfico en Bolivia. Kenny, muy buenas noches, no sé si nos escuchas en el audio, estamos contigo para compartir un poco sobre tu percepción como un investigador sobre el tema del narcotráfico. Kenny, buenas noches. Así, hola, buenas noches, un saludo a todos. Kenny, buenas noches, adelante hermano. Bueno, sí, el narcotráfico en Bolivia alcanzó su auge a finales de los años 70, y se consolidó, se manifestó en el golpe de Estado de Luis García Meza. Anteriormente ya, o sea, las drogas existen, ¿no? Desde el pasado siglo, desde el siglo XVII, XVIII, del siglo XIX, ¿no? 1850, es donde apareció, ¿no? Los primeros estupefacientes. Y desde ahí ha ido evolucionando gradualmente, ¿no? Las sustancias, ¿no? Hasta entrar al siglo XX, donde aparece la cocaína, ¿no? Y derivada de la hoja de coca. Y también también existe la marihuana, ¿no? La marihuana y otras drogas, ¿no? Pero principalmente en donde adquiere un protagonismo, una relevancia en lo que se refiere al consumo de drogas y en lo que se refiere al narcotráfico, los años 70, ¿no? A finales de los años 60 y los años 70 específicamente, ¿no? Con el auge del consumo de cocaína en los Estados Unidos, ¿no? Y es la creación de ese mercado que hace, ¿no? Que su efecto en Sudamérica, ¿no? Y es lo que provoca que se consoliden estos escenarios en donde se facilita la producción de drogas, ¿no? Para proveer al mercado
norteamericano en ese entonces. Y desde entonces, ¿no? El narcotráfico ha estado vigente en el país, en lo que es Bolivia, ¿no? Desde los fines de los años 70 con el gobierno de García Mesa. Y yo estaba haciendo, ¿no? Un poco de investigación, ¿no? Especialmente para esta entrevista. Y lo que pude percibir es de que hay, ¿no? Una especie de... Durante los gobiernos de los años 80 había, ¿no? La voluntad política para combatir al narcotráfico, ¿no? Durante los gobiernos de Víctor Estensoro, Jaime Paz-Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y entrando a Banzer nuevamente y hasta Mesa Gisbert, ¿no? Había una tendencia, ¿no? Una tendencia a luchar contra el narcotráfico, ¿no? A aplicar políticas que un poco represivas, ¿no? Pero que tenían, ¿no? Esa intención de luchar contra el tráfico de drogas en el país, ¿no? Y lo que se percibe es de que después de que, una vez que se establece el Estado plurinacional con Evo Morales, se da un giro, ¿no? Un giro de 180 grados, ¿no? En las políticas del país, ¿no? En la lucha contra el narcotráfico. Y en vez de reprimir al narcotráfico, de cierta manera se lo promueve, ¿no? Yo estaba analizando, ¿no? Esta mañana de que esta transformación en el Estado boliviano, del Estado plurinacional, de la República al Estado plurinacional, si bien se caracteriza por reivindicaciones sociales, ¿no? Reivindicaciones más que todo para las naciones indígenas originarias, ¿no? Les da relevancia social, relevancia política. Ha ido paralelamente, ha traído consigo el fortalecimiento del narcotráfico, ¿no? Y creo que eso se debe más que todo a que el presidente del Estado plurinacional, Evo Morales, es, ¿no? Líder del sector cocalero, ¿no? Los productores de la hoja de coca, ¿no? Y creo que desde la gestión de Morales es donde se ha un poco alivianado, ¿no? Se ha permitido esta expansión, ¿no? Yo estaba viendo, ¿no? Analizando esta historia, ¿no? de las políticas que se implementan en el país para luchar contra el narcotráfico. Y hay, ¿no? esa distinción, ¿no? Bolivia, la lucha contra el narcotráfico en Bolivia antes de Evo Morales y la lucha contra el narcotráfico en Bolivia después de Evo Morales, ¿no? Eso quisiera para empezar, ¿no? Bien, gracias, Kenny, por esa introducción que nos haces sobre el tema del narcotráfico en Bolivia, ¿no? Claro, obviamente la historia demuestra que el narcotráfico ingresó a Bolivia en el periodo de las dictaduras, sobre todo en el largo periodo de dictaduras en Bolivia, que empieza de los 70, 80, que es donde más se dio rienda libre desde el Estado para que el narcotráfico pueda ingresar y pueda esparcirse casi en todos los territorios, ¿no? Y obviamente esto avalado por los gobiernos dictatoriales. Bien, Kenny, muchas gracias por esa introducción nuevamente. Rodrigo, no sé si nos escuchas, es el siguiente invitado con el que vamos a conversar sobre las políticas del Estado que el Estado ha implementado para luchar contra el narcotráfico, si bien son políticas públicas o son políticas del Estado en realidad, porque como decíamos, esta lucha no viene reciente, es una lucha desde los 70, 80, 90, son por lo menos más de 50 años que estamos con este problema. Rodrigo, buenas noches. Rodrigo, tienes que activar tu micrófono, por favor, no te escuchamos. Ahora sí, a ver.
Rodrigo, hay un problema con tu audio, tal vez tienes que activarlo, tu micrófono. No te copiamos. Audio. Prendelo tu micrófono, Rodrigo, creo que ese es el problema de encenderlo. A ver. Hola, Rodrigo. No te escuchamos en realidad, Rodrigo. A ver, vamos a tratar de resolver el problema de audio que tenemos con Rodrigo. Mientras tanto, Kenny, ¿estás todavía ahí? Kenny, buenas noches. Tal vez antes, mientras resolvemos el problema de audio con Rodrigo, desde tu percepción, Kenny, desde tu percepción, desde el estudio que tú haces sobre el tema del narcotráfico en Bolivia, ¿cómo puedes distinguir, digamos, existe, o sea, el Estado boliviano durante estos años, desde los 70, 80, cuáles son las políticas efectivas, ¿no?, que el Estado boliviano ha implementado para luchar contra el narcotráfico? Si realmente han existido políticas efectivas o simplemente han sido discursos de los gobiernos que han pasado. Kenny. Sí, como decía anteriormente, desde la implementación de la Ley 1008 ya se tiene, ¿no?, esa voluntad política de luchar contra el narcotráfico, ¿no? Los diferentes presidentes de Bolivia en los años 80 y 90 tenían programas, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada tenía el plan Opción Cero, ¿no? También tenía el desarrollo alternativo y demás, ¿no? Luego, Banzer también tenía sus políticas, ¿no?, antinarcotráfico. Pero aquí hay algo que hay que mencionar, ¿no? Después de que Evo Morales asuma el poder, se dio, ¿no?, ese paradigma en lo que es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Se implementó lo que es esa ley general de la coca, ¿no?, en donde se promueve, ¿no?, la industrialización de la coca, con argumentos de que esta es una hoja milenaria, tradicional, incluso se la cataloga como una especie de reserva estratégica, ¿no? No solo con esta nueva ley general de la coca, también en la nueva constitución política del Estado se da, ¿no?, ese reconocimiento a la hoja de coca, se la considera casi un patrimonio nacional, ¿no? Aquí hay algo que quisiera hacer notar, ¿no? Los números hablan, ¿no? Los números dicen lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014, según las organizaciones internacionales, ¿no?, hay las Naciones Unidas y un NOP que sacan estos estudios, la Unión Europea también hace análisis, dicen que el 2014 se produjo Bolivia horas y media de droga en el país, ¿no? Posterior a la promulgación de esta ley general de la coca, la potencialidad del país para generar es de 66 toneladas métricas, ¿no? Entonces se puede ver la diferencia, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a la expansión y a la promoción de las plantaciones de coca en el país, ¿no? Lo que ocurre es de que se debe establecer algo claro y conciso, ¿no? De que mientras haya más coca en el país, el narcotráfico se fortalecerá más. Eso primero que quede claro. Mientras mueva, hace un efecto que tal vez no se vislumbraba, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Yo creo que una de las maneras de afrontar este dilema y este
esta crisis en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico en el país, es afrontarlo desde una premisa de derrota, ¿no? No se puede combatir al narcotráfico mientras se tengan políticas elaboradas por los productores de la hoja de coca, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Y cito, ¿no?, a este analista político Carlos Bort, ¿no?, que menciona él, ¿no?, que él dice, ¿no?, que mientras el sector cocalero tenga control e influencia sobre el gobierno y las políticas de Estado, no se podrá tener una lucha contra el narcotráfico en el país efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo propondría, no? Sería ante este escenario de derrota, de sometimiento del país, sería una lucha gradual, ¿no?, por fases, ¿no? Y la primera sería tratar de desvincular al sector cocalero del gobierno, ¿no? Ahora, el Estado plurinacional puede funcionar, si digamos, sin este sector, ¿no? Hay otros movimientos sociales, otros movimientos indígenas originarios, y creo que la participación de este sector es el que de cierta manera ha corrompido, ¿no?, con el país. Bien, Kenny. Claro, sin embargo, la propuesta que haces es interesante, ¿no? Mientras más defendemos la coca, claro, tiene un efecto negativo, se expande más el tema del narcotráfico, es una contradicción que hasta ahora no se ha resuelto, ¿no? Bien, Rodrigo, no sé si esta vez nos escuchas en el audio. Rodrigo, buenas noches, es otro de los invitados que tenemos para analizar el tema del narcotráfico en Bolivia. Rodrigo. No, tenemos problemas de audio con él. Hola, Rodrigo, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Ahora se puede escuchar? Ahora sí te escuchamos. Hola. Rodrigo. Buenas noches. No sé si pudiste escuchar Sí, muy buenas noches. Disculpen por el problema técnico. Voy a tratar de acomodarme en un lugar más visible, si está ahí. Sí, perfecto. Gracias. Saludar al licenciado Kenny Pérez por la participación de este espacio de análisis pesos y contrapesos. Saludar también a Salomón Artemio y gracias, Axi, por poder generar este espacio de análisis. Escuchaba, y les pido disculpas, escuchaba paulatinamente entrecortado las intervenciones que hacía Kenny. En primera instancia había una explicación histórica del proceso de evolución y coincide con lo que tú dices, que en la época de los 70-80 hubo un auge en Bolivia de la presencia de la droga, pero aquí en mi posición no es tanto colocar una especie de historia, hacer un análisis historicista, pero también pienso que es momento de aclarar que la droga existe desde hace bastantes siglos. El opio es una de las drogas más antiguas que existe, y sobre todo, de acuerdo a una historia, un libro de Antonio Escotado, que él hace historia de las drogas a nivel mundial, menciona que existe antes de Cristo el uso de estos estupefacientes, llamemos así, pero en la historia de Bolivia, la hoja de coca existe desde hace muchos siglos, y la droga específicamente, coincido, que ha tenido el auge en la época de los 70-80, pero también
ha tenido el auge en Latinoamérica con otros países. Es decir, Bolivia tiene un efecto de rebote. Primero estaba en Estados Unidos en la época del 70, específicamente el auge de la droga en el consumo de la pasta base, y después de unos 17 años recién llega a la Latinoamérica y Bolivia específicamente en ese tiempo. Pero la última droga, la lucha contra el narcotráfico y las drogas sintéticas sobre todo, ha sido el 2001, donde Bolivia ha reflejado su lucha también con este tipo de drogas. ¿Dónde quiero llegar? Que debe haber una separación técnica de lo que es la droga legal y las drogas ilegales. Debe haber, digamos, un método historicista para entender que la droga existe, ha existido y va a seguir existiendo en el mundo. Porque el problema de las drogas viene a ser un problema de oferta y demanda. No es un problema porque una política pública pueda tener un buen resultado, porque un gobierno pueda tener otro mejor resultado. El problema de las drogas existe en un mercado multinacional, pero también existe en base a una oferta y una demanda. Son aspectos muy importantes que se deben generar para hacer un análisis y, sin embargo, sobre todo para ir a hacer un análisis en esta situación, debe enfocarse también el problema del narcotráfico como un modo de ganar ilícitamente dinero en muy corto tiempo. Entonces, mi intervención no es hacer un método historicista, no es dar algunos datos, algunos ejemplos sobre desde cuándo ha evolucionado la droga, sino hacer una diferenciación de las drogas legales, de las drogas ilegales, la política pública que tiene el Estado plurinacional frente a la lucha contra el narcotráfico bajo un principio de soberanía. Ahí es una clara diferenciación que se coloca el Estado plurinacional. Segundo aspecto, ¿qué hace el Estado como políticas de prevención ante los gobiernos subnacionales desde el nivel central? ¿Y cuáles son los resultados que se tiene hasta el momento? Entonces, en primera instancia, ya teniendo las cosas bien claras, el Estado plurinacional tiene un documento que es la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la hoja de coca, que está en vigencia hasta el año 25. Este documento tiene 4 componentes. ¿Y por qué está hasta el año 25? Porque va a variar mucho el gobierno que ingrese de un periodo a otro periodo, qué tipo de política pública frente al narcotráfico lo va a hacer. El gobierno de Evo Morales ha tenido una política pública también frente al narcotráfico, y el gobierno de Luis Arce Catacora tiene una política pública frente al narcotráfico, erradicando la hoja de coca, que también está presente en este documento. El primer componente que se refiere a la lucha contra el narcotráfico es el control del tráfico ilícito de sustancias controladas. Y aquí no solo tenemos que hablar de estupefacientes como gasolina, queroseno, otros elementos que son básicos para hacer un clorhidrato de cocaína. No. Sin embargo, tenemos que ver, y nuevamente hablo entre lo que son las drogas legales e ilegales. Para hacer drogas semisintética y sintética se necesitan sustancias químicas que son controladas. A través de la ley 913 se controlan más de 48 sustancias controladas. En Latinoamérica somos el país que menos sustancias controladas químicas controlamos. Argentina, Brasil tiene un promedio más o menos de 80 sustancias controladas. ¿A dónde quiero desembocar? Que ya la droga no solo es la droga natural en su estado natural o en su estado casi artesanal como la pasta base de cocaína o el clorhidrato de cocaína. Las drogas también son semisintéticas y sintéticas. Por eso les mencionaba que el año 2001 Bolivia ha ratificado a nivel internacional su lucha contra el narcotráfico contra los estupefacientes. Y esto es muy importante mencionar. El segundo componente es la expansión de cultivos de la hoja de coca. Si bien el licenciado Kenny Pérez toma de referencia a Carlos Bor, yo creo que eso no es correcto mencionar bajo la erradicación o quitar el monopolio de cierto poder estatal, subnacional podría ser, que podría dar rienda a que si el trópico tiene el poder del Estado va a avanzar el problema del narcotráfico y va a crecer y no se va a eliminar. Creo que Carlos Bor apunta a decir que la solución, y Kenny está por ese camino, la solución para luchar contra el narcotráfico de una manera muy pronta sería erradicar
la hoja de coca y quitar el monopolio al trópico de Cochabamba. Eso no es una de las soluciones. Bolivia, y lo menciona el Kenny, de la UNODC, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la UNODC específicamente, han ratificado que Bolivia, entre los 3 países productores de la hoja de coca, Bolivia es el país que ha reducido el cultivo de la hoja excedentaria en Latinoamérica. Colombia es el primer país productor de hoja de coca. El segundo país productor de hoja de coca es Perú. Y el tercer país es Bolivia. Dentro de Latinoamérica somos el tercer país y se está teniendo resultados en la reducción de la hoja de coca en lugares no autorizados. Y sobre todo, también en lugares autorizados donde está, si se sobrepasa la extensión de la hoja de coca de la plantación, es erradicado. Y eso es un resultado de cosas armadas con el CEO. Entonces las Naciones Unidas ratifican esta erradicación de la hoja de coca. El tercer componente viene a Hola Rodrigo, creo que tenemos problemas nuevamente de audio, algo pasó con el internet, creo que se cortó. Bien. No, ya no está. Bien Rodrigo, vamos a resolver el problema de audio. Bueno, siempre tenemos este problema cuando hay estos eventos porque dependemos mucho de la tecnología y también de la conexión de internet que se puede tener. Kenny, no sé si pudiste escuchar de manera adecuada lo que decía en su primera intervención Rodrigo Rosales. Tal vez algún comentario que tengas sobre ello. Buenas noches nuevamente. Sí, la lucha contra el narcotráfico es un problema multidimensional, ¿no? Se debe combatir en la esfera social, la esfera cultural, la esfera económica, la esfera política. ¿Y qué significa esto? Que debe haber correspondencia, ¿no? Si estamos hablando de delitos de narcotráfico, deben estar en relación con un sistema de justicia eficiente, ¿no? Y eso también implica lo que es el sistema penitenciario, ¿no? Cárceles modernas también, ¿no? Donde se envían delincuentes, ¿no? Entonces, ahí entran varios elementos, ¿no? Lo que es la reforma a las leyes, normas que sancionan al narcotráfico y una transformación radical en lo que se refiere al sistema penitenciario y al sistema judicial, ¿no? De igual manera, en lo que se refiere a la cultura, a la sociedad, se debe promover programas de prevención, ¿no? Contra el uso de drogas, ya sea en los escolares, ¿no? En toda la sociedad. Y en el aspecto económico, también, ¿no? Tratar de hacer seguimiento y sancionar a lo que es el lavado de dinero también, ¿no? Pero todos los indicadores indican a un solo lugar, ¿no? A una sola región. Si bien sí, estos últimos años han aparecido estas drogas sintéticas, ¿no? Éxtasis y otras, ¿no? Aquí el principal motor de toda esta economía y todo este escenario donde impera el narcotráfico es la cocaína, ¿no? Es es la sustancia que más se comercializa, ¿no? Y creo que si bien el gobierno se ha elaborado esos argumentos sobre la hoja de coca, que es parte de la cultura boliviana, es una hoja milenaria, tradicional, que viene de costumbres ancestrales, pero a la misma vez hay este otro escenario de violencia, de sicariato, de muerte, de corrupción,
Entonces, ¿dónde encontrar este equilibrio, no? ¿Cómo se podría encontrar este equilibrio entre mantener las tradiciones, la cultura nacional en torno a la hoja de coca y tratar de evitar este caos, anarquía, este escenario de violencia que se genera, ¿no? Por el narcotráfico. Yo estaba viendo el otro día, ¿no? Leí un artículo sobre esta quema de vehículos, el vehículo de Humopar ahí en Bulo Bulo, creo que es, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿qué significaría una lucha frontal contra el narcotráfico, ¿no? Cuando vemos que son enteras las que están involucradas en este negocio, ¿no? Son gente humilde, ¿no? Que está ahí involucrada. Entonces, ¿cómo se podría afrontar a este mal, ¿no? Cuando gran parte del segmento de la sociedad se dedica a este negocio, ¿no? Y creo que es un poco difícil, ¿no? Cuando se ve, ¿no? A gente dedicada a este ilícito, ¿no? Eso por un momento, ¿no? Y sobre todo agradecemos su participación, pero sobre todo Kenny, es bueno, ¿no? Escuchar su análisis de su persona y todos tenemos alguna pregunta, tal vez, Kenny. Sí, licenciado Kenny Pérez, de entrada quiero felicitarle por el trabajo interesante que hace de investigación acerca de este tema, que muchos lo hacen ese trabajo. Par de consultas. Uno, mire, donde usted decía la solución efectiva es la erradicación por completa de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba. No sé si está convencido de aquello. Usted es un investigador y me imagino que lo ha identificado muchos puntos. Mire, el narcotráfico es algo poderoso, son mafiosos. ¿No crees que si el Estado lograra erradicar la hoja de coca en la región del trópico de Cochabamba, más bien sería más favorable para el verdadero narcotraficante? No olvides que últimamente ya se está haciendo la droga de otros arbustos, de cebolla, bueno, y de otras hojas que ya lo están fabricando, porque creo que dijo el Rodrigo, es oferta y demanda. Hay alguien que lo pide, que va consumiendo. Pues entonces el narcotráfico se da modos de tener ese elemento para poder comercializarla. No sé ¿cómo lo ve ese tema? Uno, dos, licenciado Pérez, mi segunda consulta, que ha estudiado bastante usted. En vida democrática, en los gobiernos democráticos, el narcotráfico ¿pudo inmiscuirse o pudo penetrar al Estado? Son mis preguntas. Adelante. Sí, bueno, un poco para que tengan más o menos idea cómo era el escenario antes, ¿no? En 1961-62 hubo una convención internacional, la primera de la cual Bolivia participó en lo que se refiere a las drogas. Y en esa convención, Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, se cataloga la hoja de coca como un estupefaciente, ¿no? O sea, como sustancias sujetas a fiscón. Ahora, usted decía de que qué pasa en el trópico si se radica a la hoja de coca. El narcotráfico siempre va a existir, ¿no? Imagínense en Estados Unidos, que un país tan avanzado no puede luchar contra el tráfico de drogas, no, menos Bolivia, ¿no? Pero por lo menos se tiene que intentar, ¿no? Se tiene que por lo menos demostrar de manera efectiva, ¿no? La voluntad para luchar contra el narcotráfico y no promover
no promover la materia prima para su producción, ¿no? Entonces, creo que hay un poco, hay que hacer esa referencia. Se tiene que por lo menos intentar, ¿no? Y creo que por eso, repito, ¿no? Hay una lucha contra el narcotráfico antes de Evo Morales y hay otra lucha contra el narcotráfico en Bolivia después de Evo Morales, ¿no? Lo que aquí pasa es de que Evo Morales tiene relación con los productores de la hoja de coca. Ahora, el crimen organizado siempre ha existido, ¿no? La clase política siempre ha estado envuelta con el negocio del narcotráfico y con otros vicios, ¿no? Los narcotraficantes, tenemos el caso de los narcovínculos en Bolivia con Jaime Pazamora, donde financian campañas, ¿no? Tenemos el caso en el exterior también, ¿no? Con Samper de Colombia, ¿no? Los narcotraficantes tratan de corromper a las autoridades mediante el dinero que generan, ¿no? Es lo que es para la producción de la droga, para el transporte de la droga, para la comercialización, tratar de corromper a todas las esferas del gobierno. Y eso se ha visto también en Bolivia, ¿no? En los últimos años. Creo que han habido una cosa de 3, 4 generales de la policía que han estado involucrados, ¿no? con el narcotráfico, ¿no? Este señor Nabria, creo que fue atrapado en Panamá, ¿no? Dávila también, que estaba viendo, y otros más, ¿no? Medina y demás, ¿no? Entonces, hay una corruptela, ¿no? Y eso se genera más que todo por el poder económico que tienen los narcotraficantes, ¿no? $1 millón que le ofrezcan a un oficial, entonces se corrompe, ¿no? Y eso ha sido siempre, eso sí existir, sea cual sea el gobierno, siempre va a existir esa relación entre los criminales, el crimen organizado y los políticos, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. Gracias, Kenny. Sin embargo, es importante, digamos, ¿no? La visión desde alguien que ha revisado los datos estadísticos, históricos sobre el tema del narcotráfico en Bolivia. Es importante porque esto nos da otro condimento al análisis político. Bien, no sé si Rodrigo Rosales nos escuchas. Creo que ya hemos resuelto el problema del audio. Rodrigo, ¿podrías confirmarnos? Hola, Rodrigo. Les escucho. Perfecto. Nosotros igual lo escuchamos perfectamente. Rodrigo, nos estabas comentando sobre las políticas públicas que el Estado boliviano ha implementado para luchar contra el narcotráfico. Bien, estamos escuchando tu participación, Rodrigo. Adelante. Sí. La idea que lanza el licenciado Kenny es que hay una separación entre el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce Catacora está muy bien definido. Y creo que sí, ahí vamos a poder coincidir. Y los resultados, de alguna manera, voy a hacer mención. Les decía que en esta gestión, lo que sí nos demuestra que hay una política eficiente en el trabajo que se está realizando en la lucha contra el narcotráfico y sobre todo bajo un principio con soberanía estatal. Es decir, las políticas de lucha Rodrigo, otra vez, Rodrigo, disculpa que te cortemos, creo que otra vez se fue el audio. Rodrigo, ¿nos escuchas? Hola. Rodrigo, buenas noches. Rodrigo.
Rodrigo. Hola Rodrigo. Te decíamos, tenemos nuevamente problemas de audio. Rodrigo, estaba interesante la participación o la exposición sobre las políticas públicas que el Estado boliviano ha venido implementando en cuanto a la lucha contra las drogas. Rodrigo, te decía, tenemos problemas de audio. No sé si podrías encender tu micrófono, por favor. No, nuevamente estamos con dificultades. Bien. Vamos a tener que volver a la modalidad anterior. Hola. Hola. Te escuchamos Rodrigo. Adelante, nuevamente, perdón por interrumpirte, pero teníamos problemas de audio. Adelante, Rodrigo. Bueno, para ir ya demostrando que sí hay resultados y las políticas públicas sí tienen eficiencia hacia la población, las Naciones Unidas en la gestión 2023 han validado que el 97% de la destrucción de las drogas se han hecho correctamente a través de los protocolos, es decir, toda la droga que se ha secuestrado, incautado de las organizaciones criminales son destruidas ante el organismo internacional como la UNODC, ante el órgano judicial, la Fiscalía está presente, y 97% de toda la droga que se ha incautado ha sido certificada por las Naciones Unidas. Este 3% es la variable que a fin de año en el corte que se hubo, es un 3% mínimo de cantidad que las Naciones Unidas también lo ratifica y que lo va a colocar para la gestión 2024. Ese es uno de los resultados a nivel internacional que sí se puede demostrar, y como bien les decía, contra el nivel nacional se trae los resultados. Otro de los buenos resultados que se puede mencionar es que en el gobierno que menciona, en el gobierno anterior de Evo Morales, se llegaban a datos menores, a un 70% el dato de destrucción de la droga, y en gestiones mucho más anteriores hasta un 40% ha bajado. Y uno de los resultados, porque uno dice, ¿cuál es la política pública, cuál es la política estatal de lucha contra el narcotráfico? Dañar la economía de las organizaciones criminales es la política estatal en primera instancia. Al dañar la economía de las organizaciones criminales, estas organizaciones demoran entre 3 a 4 años nuevamente de volver a mover su capital económico para reactivarse. Quiero que quede bien claro que la lucha contra el narcotráfico desde el Estado es de forma directa, y las organizaciones criminales manejan capitales económicos muy grandes, pero el Estado daña la economía de estas organizaciones criminales, y es de conocimiento público de la sociedad civil que todos los bienes que son incautados funciona a través de DIRCABI la monetización de estos bienes incautados. En la gestión actual, solo la gestión se ha monetizado durante toda esta gestión 1.4 millones de dólares de todos los bienes incautados. Es decir, si a un narcotraficante le incauto su casa, su auto, su movilidad, estos tienen que ser monetizados a través de DIRCABI y tienen que colocarse en remate. Si a un ciudadano, a cualquier ciudadano, le voy a quitar su casa porque se está dedicando a la organización criminal del narcotráfico, se pone en remate después de hacer una monetización. Y durante este periodo estatal del gobierno actual, 1.4 millones de dólares se ha monetizado. Se ha superado a los 22 gobiernos que ha existido en la historia de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Ni Evo Morales, ni Jaime Pazamora, ni Gonzalo Sánchez de Lozada, ni Hugo Banzer Suárez, ni los anteriores presidentes, ni que estaban en el auge del narcotráfico, han podido recaudar esta cantidad de dinero
que viene de las organizaciones criminales y el Estado ha dañado su economía. Ese es uno de los referentes que se puede colocar ya. Bien, mientras resolvemos el problema, vamos a... bueno, Rodrigo nos hablaba sobre las políticas públicas. Rodrigo, buenas noches, Rodrigo. Sí. Continuaremos, por favor, bueno, con tu... Estaba mencionando... Interesante lo que decías. Estaba mencionando toda la política de lucha contra el narcotráfico para dañar a las organizaciones criminales, y Bolivia ha podido monetizar 1.4 millones, superando 22 gobiernos anteriores a Luis Arce Catacora. Es decir, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el gobierno de Jaime Pazamora, el gobierno de Sánchez de Lozada y los anteriores no pudieron tener la política de dañar las organizaciones criminales en el aspecto más fundamental, que es su economía. La lucha contra el narcotráfico era la tarea de interdicción. Este gobierno no solo hace interdicción, sino daña la economía de las organizaciones criminales, y eso es el fruto que se presenta a través del Ministerio de Gobierno con el CABI. Y lo que estaba sugiriendo a nivel latinoamericano, que el gobierno ha propuesto hacer una alianza latinoamericana de lucha contra el narcotráfico, respetando la soberanía de cada uno de los estados. Sí, Rodrigo. Hola, hola. Si nos escuchas, por favor, adelante, Rodrigo, mientras con tu intervención. Hola, hola, Rodrigo. ¿Con el qué? Buenas noches. Rodrigo, ven adelante, por favor. Estamos con problemas de audio. Vamos a tratar de resolverlos. Rodrigo, adelante, por favor. Continúa con tu intervención. Bueno, para ir ya, tal vez por el tiempo y por los inconvenientes técnicos, los resultados que puedo mencionar hasta el momento, más de 766 fábricas de laboratorio de cocaína base se han ido destruyendo. 54 se han secuestrado, y una de las drogas en la sociedad civil, porque el problema de las drogas he mencionado que es oferta y demanda. Hola. Rodrigo, te escuchamos, por favor, adelante. Hola. Hola, hola, el Rodrigo. problema del narcotráfico es oferta y demanda, pero también el problema del narcotráfico viene por aspectos generacionales y por aspectos de género. Si bien los consumidores en una gran mayoría son personas jóvenes, es decir, la población que de alguna manera supuestamente está demandando el consumo de las drogas, son los jóvenes, pero las personas que se dedican a la comercialización, al microtráfico o a la fabricación son personas mayores de 35 años. La droga que está
en la sociedad civil y en la juventud, sobre todo, la que tiene mayor presencia es la marihuana. Durante este año, 372 toneladas de marihuana se ha quitado de las calles. Es decir, no va a llegar esa cantidad de 372 toneladas a el consumo de la población juvenil. Ese es un resultado realmente que se puede mencionar como política de interdicción del Estado. Para tener este resultado se han hecho más de 10.000 operativos durante la gestión 23. Durante las 3 gestiones se han detenido ya con sentencia a más de 9.936 personas, es decir, casi 10.000 personas por causa del narcotráfico que se dedican a esta organización criminal ya tienen sentencia y están detenidas, casi 1.000 personas. Y estos resultados, de alguna manera, tienen que reflejarse en la sociedad civil como lucha contra el narcotráfico. Pero sobre todo, las organizaciones criminales tienen la capacidad y la imaginación de utilizar cualquier mecanismo para poder transportar, comercializar y fabricar. Uno de los aspectos donde realmente o sobresalen los resultados, que durante esta gestión casi 52 avionetas se han secuestrado. Solo durante la gestión 2023, 52 avionetas que se han secuestrado, que se dedicaban a la comercialización de la droga. En gestiones pasadas no se llegaban ni siquiera a 30 o 20 avionetas secuestradas. Es decir, la lucha contra el narcotráfico en esta gestión es de forma directa y bien dura para dañar realmente la economía de las organizaciones criminales. Haciendo una monetización de esta cantidad de droga que se ha secuestrado, las fábricas que se han destruido, los laboratorios, las 32 toneladas, casi 33 toneladas de cocaína que se han incautado, el Estado ha dañado a las organizaciones criminales en 225 millones de dólares. Y eso significa que las organizaciones criminales, para recuperar este daño económico que le ha hecho el Estado, necesitan más de otros 5 años. Y esos son resultados realmente que se tienen en tareas de interdicción. Por eso les mencionaba que en este momento, lo que sí el Estado plurinacional puede mencionar en la gestión 21 hasta el 23, que los datos, la gestión se demuestra con hechos y no palabras, y son datos, relatos, lo que realmente se menciona en la lucha contra el narcotráfico. Es muy importante este aspecto. No solo es mencionar si el Estado es o no es un narcotraficante, si hay una buena. Son resultados los que nos permiten demostrar ante la sociedad. No es un relato, no es una teoría, no estoy utilizando la historia de Antonio Escotado para explicar qué es esto. Tampoco estoy explicando el daño. Mira, aspecto muy importante, por ejemplo, un dato que me parece importante, las drogas también tienen un aspecto de género. Las mujeres utilizan el tipo de la droga más tranquilizantes, es decir, aquellos fármacos que se vuelven, son antidepresivos, son tranquilizantes, que las mujeres consumen este tipo de droga. Y eso les vuelve también personas muy adictivas o dependientes de fármacos. Ahí vengo a mencionar que el tipo de droga también tiene aspectos género, tiene aspectos generacionales, sobre todo tienen aspectos ya no solo como una droga natural, sino también drogas semisintéticas y sintéticas. Sobre todo, la gente empieza a decir que el Estado no está haciendo nada en este trabajo. Las organizaciones criminales utilizan las redes sociales para atraer a nuevos consumidores. Uno ingresa a la página del Face e inmediatamente se es captado por redes sociales para ser nuevo consumidor. No sé si hay alguna pregunta o una inquietud. Sí, bueno. Bueno, Rodrigo, gracias por su análisis, también por su aporte, ¿no?, sobre este tema de narcotráfico y sobre todo en lo que hemos visto, que pasaron gobiernos, aproximadamente 22 gobiernos que lograron establecer políticas para luchar contra el narcotráfico.
y estamos hablando de los años 70, 80, 90, 2000 y adelante, hasta 2020, pasaron 22 gobiernos. Lo que me voy es el tema de la pregunta, Rodrigo Rosales, ¿cuáles serían las políticas con resultado del Estado plurinacional frente al narcotráfico? Y también nos puedes hablar sobre las diferencias entre el Estado republicano y el Estado plurinacional sobre la lucha contra el narcotráfico. Pero lo que se ve, Rodrigo, hemos visto, todas estas políticas fueron implementadas en el decreto, la ley, fueron implementadas por el gobierno de Evo Morales, ¿no? O hay otra ley, un decreto que se ha implementado en esta nueva gestión del presidente Luis Arce. Muy buenas noches, Salomón, gracias por la pregunta. ¿Se escucha ya con normalidad? Sí, así es, te escuchamos perfectamente, Rodrigo. Adelante, por favor. Bueno, la diferencia, la primera que he mencionado, a comparación de 22 gobiernos que han antecedido a Luis Arce Catacora, es la monetización que se ha hecho ante el daño económico de las organizaciones criminales. Primer aspecto. Segundo aspecto, el principio de soberanía de lucha contra el narcotráfico, muy importante para el gobierno de Luis Arce Catacora y para el Estado plurinacional. En este aspecto de principio de soberanía, la creación de la Alianza Latinoamericana contra la lucha contra el narcotráfico, ALA, es un denominativo, es una sigla, ALA, la Alianza Latinoamericana en la lucha contra el narcotráfico. Este es el otro aspecto fundamental. El tercer aspecto es realmente que se valida la destrucción de toda la droga en un 97%. Y eso también es un resultado que se puede claramente diferenciar del gobierno de Evo Morales y de los anteriores gobiernos antes de Evo Morales. El tercer aspecto. Otro aspecto legal que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional es el anteproyecto de modificar la Ley 913, que durante muchos años no se ha modificado la Ley 913, se ha implementado durante el gobierno de Evo Morales, pero no se ha modificado. ¿Por qué? La droga tiene un aspecto evolutivo. Y es importante que la Asamblea Legislativa no politice la lucha contra el narcotráfico y apruebe la modificación de la Ley 913, aspecto que está en este momento en análisis dentro de este órgano legislativo. Otro aspecto muy importante es la institucionalización de las tareas de prevención, que es donde quiero llegar, que los gobiernos subnacionales, a través de esta cartera de Estado, a través del Ministerio de Gobierno, impulsa a las autoridades municipales y a las gobernaciones a que puedan, de acuerdo al presupuesto que puedan tener o al apoyo y la cooperación que nosotros podríamos dar, institucionalizar las tareas de prevención de lucha contra el narcotráfico. Ese es uno de los aspectos que se puede ir mencionando. Hola, Salomón. Sí, Siga. Adelante. Eso es lo que podría ir mencionando en los aspectos, pero también un tema que realmente se debe avanzar es la propuesta que ha hecho la senadora Andrea Barrientos y la propuesta que ha hecho el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, de legalizar el cannabis. Aspecto que de alguna manera, y por eso hacía referencia, que no, la lucha contra el narcotráfico no debe ser politizada, porque cualquier... Creo que se ha cortado, Rodrigo, el señal, el audio, creo, ¿no, Rodrigo? Bueno, Johnny. Bien, Rodrigo, era interesante tu intervención que nos hacías sobre la lucha del gobierno, y además destacabas de que el gobierno de Luis Arce habría superado a todos los gobiernos en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y ahí describías los datos, sin embargo, por problemas de audio no hemos podido escuchar con exactitud esa comparación de datos que manejabas. Sin embargo, hubiese sido interesante
profundizar y hacer una especie de comparación entre los resultados que se han tenido entre los últimos dos gobiernos. Sin embargo, vamos a tratar de corregir los problemas de conexión que se tiene. Reitero, dependemos siempre del internet y la conexión para este tipo de eventos. Bien, tal vez para continuar con el programa vamos a pedirle al siguiente invitado, Kenny Pérez, no sé si nos escuchas, ¿podrías confirmarnos por favor? Kenny, buenas noches otra vez. Sí, hablado. Bien, aquí mis compañeros tienen algunas preguntas para... Sí, licenciado Pérez, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan efectivo son las políticas del Estado de hacerle frente al narcotráfico a comparación de otros países? En Bolivia, en primer lugar, se impulsa la idea de soberanía para lucha contra el narcotráfico. Pero yo digo lo siguiente, ¿no? El narcotráfico es un flagelo internacional, transnacional, que cruza fronteras. Por tanto, se debería luchar en cooperación con otras entidades internacionales, ¿no? Y como dijo Rodrigo, ¿no? Siempre y cuando respetando la soberanía nacional, pero no significa que se niegue totalmente la colaboración internacional, ¿no? En la actualidad, las entidades policiales de otros estados desconfían, ¿no? de la policía boliviana, de las instituciones policiales del país, ¿no? Por la penetración del narcotráfico en las mismas, ¿no? No comparten cierta información, ¿no? Entonces hay esa desconfianza, ¿no? Luego, una cosa más que quería hacer notar, ¿no? Rodrigo hablaba del aspecto económico del narcotráfico. El Producto Interno Bruto del día es algo un poco más de 40 mil millones de dólares, ¿no? Y el dinero generado es 1.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, aproximado. Eso no es ni el 2% de la economía nacional, ¿no? Eso más que todo lo menciono para desmontar, ¿no? Esta idea de que hay algunas personas que dicen que el narcotráfico sostiene la economía del país. Y no es así, ¿no? Es solo el 2%, ¿no? O menos. En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico desde un punto de vista de soberanía, respetando la soberanía, yo estaba un poco viendo, ¿no? Este asunto de control de esta ley general de la coca, ¿no? Sobre cómo debería ser el control interno más que todo la producción de la hoja de coca en el país, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El control se debería hacer para su fiscalización, reconoce el control social comunitario sobre la producción de la coca, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese control social comunitario, no? El control social comunitario ha sustituido a la DEA, o sea, imagínense a la FELKENE. Yo un poco hago notar que a veces es un poco difícil, ¿no? Entrar a hacer seguimiento de lo que ocurre en el Chapare, más que todo por esa negación de la gente ahí, ¿no? Para ser intervenida por las instituciones del Estado. Y yo estaba viendo unas cifras en donde se habla de las fábricas de droga que se encuentran en el país, ¿no? Y el 90%, 95% de todas las fábricas de droga que se destruyen en el país están en el trópico de Cochabamba, ¿no? Y no estamos hablando de pocas fábricas, ¿no? Desde el 2004 hasta el 2014, por lo menos alrededor de 30 fábricas de cocaína se han destruido ahí, ¿no? Entonces se sabe dónde está el problema central del narcotráfico en Bolivia, ¿no? Y según informes de las Naciones Unidas, el 90-95% de la coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico, ¿no? Ahora yo quiero hacer notar algo también, ¿no? Recientemente el ministro de Gobierno del Castillo ha mostrado un mapa, ¿no? Donde
hay esos focos de calor, ¿no? En donde se muestra el aspecto del narcotráfico en el país, ¿no? Y está enfocada en Cochabamba, ¿no? En la sección del Chapare, más que todo. Y creo que con ese acto, con ese evento, el gobierno de Luis Arce Catacora se ha desligado, se ha desvinculado de la influencia del sector cocalero en el país, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos da a entender? De que con esta pugna en el MAS de la facción del Arce y la facción de Evo Morales, hay una evolución en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Hay aún una esperanza, ¿no? Y porque, como les dije anteriormente, el primer criterio para tener una lucha efectiva en contra del narcotráfico en el país es desvincular del gobierno al sector cocalero, ¿no? Eso quería mencionar. Por el momento. Gracias, Kenny, por aclarar algunos temas que han quedado sueltos en la intervención que tú hacías y también en la intervención que tenía Rodrigo. Rodrigo, buenas noches. Creo que estamos nuevamente con audio. ¿Ya? Rodrigo, ¿nos escuchas? Creo que sí, ¿no? Hola. Sí, Hola, sí, yo sí se lo escucho. Perfectamente, te escuchamos. Bueno, nuevamente le escucho al licenciado Kenny que para hacer una política eficiente en la lucha contra el narcotráfico se debería desvincular a los productores de la hoja de coca de la región del trópico de Cochabamba. Discúlpeme que vuelva a repetir esta idea, no coincido con esa postura, porque nuevamente les reitero, la droga que está en circulación en la sociedad civil, en la mayor cantidad y está en la población juvenil, es la marihuana. Y no viene esta droga natural del trópico. La droga que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico, las tareas de interdicción, se está encontrando en la región del trópico, por no solo es un lugar geográficamente inestable y eso hace accesible, les permite a las organizaciones criminales ingresar a ese sector. Eso no es un secreto. Pero también la droga, nuevamente les menciono que la droga ingresa por el lado peruano y boliviano y el Estado plurinacional es un estado de tránsito. No se trata de hacer una estigmatización a una población como el trópico para decir específicamente si esos no salen, entonces nuestra política nacional va a fracasar. No. El Estado tiene muy bien claro su política nacional de lucha contra el narcotráfico y en este momento puede estar dándose ese foco, como dice Kenny, o sea, esa intensidad de encuentro de laboratorios en ese lugar. Pero también son lugares donde se acopian, porque necesitan llegar al departamento de Santa Cruz. El departamento de Beni, la gestión pasada, ha sido el departamento donde se ha incautado la mayor cantidad de droga. 600 kilos de droga que estaba en el departamento de Beni listos para salir a la frontera hacia el lado brasileño. Entonces, no solo es la región del trópico donde está la droga. En el departamento de La Paz también hay otros lugares en la frontera con Desaguadero que también intenta ingresar. En el lado argentino intenta ingresar por Tarija. Entonces, son lugares que también se encuentra droga que está en transición, que están siendo transportadas, y son otros lugares donde se encuentran los laboratorios. El último caso que también ha sido encontrado está en Riberalta. Entonces, ahí también explicaba, les mencionaba con datos, 52 avionetas que se han incautado durante la gestión 23, 52 avionetas que se han incautado que estaban siendo utilizadas para transportar droga desde el departamento de Beni. Y esa es una clara diferencia de los anteriores gobiernos que se puede ir demostrando. Hacía también énfasis en aquellas políticas públicas para institucionalizar tareas de prevención. Lo que les mencionaba, se recomienda que los gobiernos subnacionales puedan hacer tareas de prevención desde las alcaldías y desde las gobernaciones. Y ese es uno de los aspectos muy importantes que se deben ir mencionando para luchar contra el narcotráfico.
prevención, sobre todo en términos económicos, a través de las Naciones Unidas, aquellos países que invierten en tareas de prevención no van a necesitar, digamos, de invertir en centros de rehabilitación o tratamiento para drogodependientes. Y esta situación, el problema del narcotráfico, desde su origen, desde la fabricación, desde el cultivo, porque también muchos hogares se están dedicando a cultivar entre sus jardines cannabis o marihuana. Desde ese aspecto, hasta que llegas al consumidor, que puede ser a un boliviano, puede ser otro en otro país donde se está comercializando la droga, debe ser analizado desde distintos puntos de vista institucional. No solo es decir, Bolivia es un lugar, o el trópico es un lugar donde se hace el narcotráfico. Es una cadena, son organizaciones criminales, funciona a través de una economía muy grande. Esas son las políticas que el Estado está haciendo en beneficio de la sociedad civil y en las tareas de institucionalización. Bien, Rodrigo, gracias por la intervención que hacías. Y también, bueno, tú destacas de que el gobierno de Luis Arce habría tenido una política antinarcotráfico efectiva en comparación con otros gobiernos anteriores, ¿no? Incluso en comparación con el gobierno del expresidente Evo Morales. Sin embargo, habría que revisar los datos, ¿no?, estadísticos con mayor precisión, pero bueno, reitero, esa es la hipótesis que planteas. A ver, para ir cerrando con el programa, vamos a darle a Kenny Pérez para que pueda dar algunas palabras que no haya podido comentar durante el programa y también pueda aprovechar en despedirse. Kenny, tienes 5 minutos, por favor, para ello. La madre de todas las drogas es la cocaína. La que más dinero es la cocaína. Pablo Escobar no vendía marihuana, Merced no vendía marihuana, ¿no? Entonces yo creo que hay que priorizar un poco cuál es la principal sustancia que genera, no solo económico, ¿no?, sino poder político, ¿no? Los narcotraficantes no adquieren poder político vendiendo marihuana, ¿no? Entonces creo que se debe hacer esa distinción, ¿no?, entre la cocaína y la marihuana. Un kilo de cocaína aquí en Bolivia está menos de $1,000, ¿no? Y un kilo de cocaína en Nueva York o en una ciudad de Europa está a $80,000, $100,000, ¿no? Entonces imagínense esa diferencia, ¿no? Eso no pasa con la marihuana sintéticas, ¿no? Entonces creo que hay que hacer esa distinción también. En segundo lugar, para un poco despedirme, creo que debe un poco reflexionar, ¿no?, sobre la situación del país en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Las drogas siempre van a existir, el narcotráfico siempre va a existir, pero eso no significa que se dé rienda suelta al negocio, ¿no? Se la debe promover. En este caso, como se ha demostrado con datos, a mayor producción de hoja de coca, más fortalece el negocio, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y esperemos de que las autoridades sepan, ¿no?, lidiar con este flagelo. Nunca se debe permitir al narcotráfico que sobrepase, ¿no?, a la autoridad del Estado, a las instituciones del Estado. O sea, siempre va a existir, las drogas siempre van a existir, el narcotráfico siempre va a existir, pero no se debe permitir que sobrepasen a la institucionalidad del país, ¿no? Y para eso se deben aplicar políticas que impidan este escenario, ¿no? Caso contrario, nos vamos a convertir como Ecuador, un lugar de violencia, Colombia, donde existen regiones autónomas, semi-independientes, o México, ¿no?, donde abunda la violencia y el sicariato, ¿no? Eso para despedirme, y gracias por la invitación y esperemos que siga adelante. Kenny, politólogo,
de la Universidad Mayor de San Simón. Gracias por aceptar la invitación. Pues vamos a estar invitándote para el siguiente programa para nuevamente hablar el tema del narcotráfico. Rodrigo decía de que existen estas comparaciones entre políticas efectivas y políticas que no han tenido los resultados que se esperaban, pero eso es un tema que lo vamos a profundizar en un nuevo programa que tengamos. Kenny, gracias nuevamente y buenas noches. Hello. Hasta luego. Bien, Rodrigo, nuevamente buenas noches. No sé si nos escuchas. Hemos tenido problemas de audio durante el programa. Nos hubiese encantado que tu participación sea más fluida porque estabas exponiendo datos muy interesantes. Rodrigo, también tienes 5 minutos para despedirte y también comentar algo que no hayas comentado durante el programa. Bueno, un poco más para colocar énfasis. Si bien Kenny dice que la droga te genera poder político, no en todos los estados. En Bolivia, por ejemplo, no hay espacio para que el narcotráfico ocupe espacio estatal y toma de decisiones. En el momento que se detecta a un servidor policial o a un servidor público que se dedica al narcotráfico, es inmediatamente separado del Estado y se inicia todo el proceso institucional o todo un proceso de acuerdo al Código Penal. Si bien yo le he mencionado que en la sociedad va a variar mucho el tipo de droga que consumas en una sociedad y en un determinado tiempo. No se puede utilizar reglas generales o políticas foráneas y aplicarlas como algo que se va a traer resultados inmediatamente. Lo que ha pasado en el año 70, lo que ha pasado en el año 80, no podría reflejarse en esta gestión. Es algo, está bien, yo respeto el método historicista que está utilizando el licenciado Kenny, pero podría manifestar que no se va a volver, aunque esté este gobierno de Luis Arce Catacora o este otro próximo gobierno, Bolivia no va a volver a esa política de presencia del narcotráfico en el Estado. La marihuana es una droga que está en circulación en la sociedad y ha sido la droga que ha sido más incautada. 372 toneladas de marihuana se ha secuestrado. 33 toneladas de cocaína incautada. Si bien decía el licenciado Kenny que es la droga que se genera mayor movimiento económico, sí, pero también estos resultados es lo que se está secuestrando en esta gestión y sobrepasa estos resultados a gestiones anteriores. Si bien dice que el narcotráfico te genera poder político y poder económico, el Estado ha dañado a las organizaciones criminales con 225 millones de dólares. Y eso es realmente muy alto y muy fuerte el daño económico que ha hecho el Estado. Nuevamente reitero, las políticas de la lucha contra el narcotráfico traen resultados. Se intenta institucionalizar las tareas de prevención hacia los gobiernos subnacionales para que el trabajo de la lucha contra el narcotráfico sea desde abajo. Una cosa es el problema con las organizaciones criminales muy grandes, otro nivel de análisis es el microtráfico que puede existir en tu barrio, en tu colegio, y otra situación de análisis es tareas de prevención que se hace en estos espacios subnacionales. Pero sobre todo, cualquier persona que empieza a hablar del narcotráfico o del microtráfico o de cualquier otra droga debe empezar a analizar desde la posición donde se encuentra, su espacio sociocultural y sobre todo hay una regla muy básica para que pueda existir una nueva persona drogadicta. Sujeto, un contexto y la sustancia. Y en este momento la sustancia que está es la marihuana. Bien, Rodrigo, gracias por la explicación y el análisis que planteas y también por aclarar algunas políticas públicas que el nuevo gobierno, que el gobierno actual está implementando en la lucha contra el narcotráfico. Rodrigo, creo que tenías algo más que decir. No, eso es lo que podría manifestar. Sobre todo son las políticas que se están colocando, las modificaciones de las leyes, las tareas de prevención,
la lucha directa contra el narcotráfico, la asociación de los estados latinoamericanos con ALA y sobre todo el principio de soberanía, respetando que cada país que va a integrar esta lucha latinoamericana. Rodrigo, gracias primero por haber aceptado la invitación a este programa para poder analizar el tema del narcotráfico en Bolivia, y segundo por la predisposición que muestra siempre en este tipo de diálogos. Bien, con eso habríamos concluido el debate. Artemio. Salomón. Sí, es verdad que no nos acompañó bien la tecnología hoy, que cortó las intervenciones muy importantes de nuestro amigo Rodrigo Rosales, pero también es saludable este avance tecnológico que el licenciado Pérez nos acompañó desde la ciudad de Cochabamba, ¿verdad? Eso se pudo hacer el avance tecnológico que tenemos el día de hoy, y al licenciado Rodrigo Rosales, que nos acompañó desde la ciudad de La Paz. Johnny, yo me quedaría con lo que decías en algún momento. El Rodrigo, si bien presentó datos, son del gobierno. Habría que estudiarla si es evidente los datos que nos proporcionaba el licenciado Rosales. Y otra de las conclusiones es que parece que se ha visto muy común y recurrente de algunos investigadores, de políticos, de apuntar a la región del trópico de Cochabamba. Sobre todo de identificar a los productores de coca y no tanto así a los verdaderos narcotraficantes, ¿no es cierto? Y tal vez sería también en algún momento identificar la diferencia de lucha contra el narcotráfico en el Estado plurinacional y en el Estado republicano. Yo creo que en el Estado republicano ha sido muy diferente con los gobiernos neoliberales. Recuerdo de algunos programas de antidrogas que tenían el Plan Dignidad, Plan Coca Cero, etcétera, etcétera. Tal vez esas políticas de los gobiernos ha llevado a que la región del trópico se convierta en una zona combativa que hace respetar su soberanía y dignificar la zona, y desde ese lugar han surgido interesantes líderes que hoy por hoy vivimos y vemos el liderazgo de aquellos. Yo me quedaría con eso, Johnny y Salomón. Bien, Salomón. Bueno, pues sí, esta noche tuvimos dos invitados, ¿no?, que nos han compartido su conocimiento y sobre las políticas del Estado, sobre el narcotráfico, en el cual cada uno mencionaba que es necesario hacer una prevención en las políticas y también tener claro la diferencia, ¿no?, como decía el Artemio, ¿no?, del republicano y del Estado plurinacional. Yo sé que a lo largo del programa, para próximos programas, ¿no?, que vamos a invitar también para saber más de cerca estas luchas, cómo está avanzando, a ver en qué sectores hay más drogodependientes. Nos hablaba también que marihuana está encima de la cocaína, ¿no?, el licenciado Rodrigo, y sobre todo lo importante es que también analicen los que nos han seguido a través de esta página, y también nos escriban, ¿no?, a través de esta página en los comentarios, y también puedan hacer conocer sus aportes. Y eso sería la John. Sí, Bien, yo también me quedo con lo siguiente, ¿no? Cuando se habla del narcotráfico, indirectamente se hace referencia al trópico y después termina estigmatizándolo como pues la zona productora de cocaína o droga, digamos. Y creo que eso no es lo correcto, más al contrario, el narcotráfico está en todas partes. Está en Cochabamba, está en Santa Cruz, está en La Paz, o sea, prácticamente ha invadido todo el territorio nacional. Incluso hoy se escucha más de Beni y Santa Cruz cuando se habla de las drogas que se han incautado. No es tanto en el trópico, pero claro, el hecho de estigmatizar a una región creo que tiene más un tinte político que una cuestión de lucha contra el narcotráfico, por un lado. Por otro lado, yo también me quedo con la idea de revisar estos datos, porque Rodrigo decía de que en este gobierno de Luis Arce habría
tenido resultados muy positivos y bastante destacados en comparación con otros gobiernos, y eso habría que revisarlo y dejarlo para el siguiente análisis, ¿no? Bien. Así es. Entonces nos despedimos de nuestros seguidores. Nuevamente hacemos la invitación al siguiente jueves para poder analizar otros temas de coyuntura. Quedan cordialmente invitados al programa de análisis pesos y contrapesos, y desde el programa nuevamente gracias por habernos acompañado en esta noche de jueves. Sí, Johnny, antesito, ¿no? Nosotros como Yapita, como Cochabambino, decimos, ¿no? Una Yapita. A ver, para todos los oyentes que nos siguen a través de esta página, y mucha gente están atento a las leyes que se aprueban de las sesiones ordinarias de Cámara de Senadores, Diputados, ¿no? Y en lo visto que hasta la fecha, hasta hoy, a este momento, no han sesionado los de Cámara de Diputados para llevar adelante este proyecto de ley que está en sus despachos de cada diputado, ¿no? El proyecto de ley 73, el proyecto de ley 75, pero hasta ahora no hay esa luz y no tienen, no hay esa voluntad política para resolver, aunque hay que llegar a acuerdos, existen acuerdos, pero no. Pero de la otra parte, ya la Comisión Mixta de Constitución ayer en la tarde ya aprobó la convocatoria para las elecciones judiciales 2024. Entonces, para mañana tenemos ya programado o convocado a los senadores y a los diputados, ¿no? Para la sesión de la Asamblea que convocó el presidente nato, que es David Choquehuanca, para la sesión, y esa sesión se va a tocar el tema de las elecciones judiciales, especialmente la convocatoria, ¿no? Mañana se aprueba, entonces ya corren los plazos para la preselección de los candidatos. Johnny. Sí, bueno, estos días hemos escuchado la intervención de algunos diputados en los medios de comunicación, y como que la actitud de no llevar adelante las elecciones, o la actitud de seguir poniéndole obstáculos, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, y esa es una clara muestra de que hasta ahora la Comisión Mixta de Diputados y en diputados, sobre todo en diputados, no se han puesto de acuerdo para llevar a cabo el tratamiento de los dos proyectos de ley que quedan pendientes, ¿no? Y claro, ya hay acuerdos políticos, se han reunido, hemos tenido bloqueos de por medio, acuerdos que se han realizado, pero hay un sector que todavía no quiere cumplir esos acuerdos, ¿no? Esperemos que esta semana, la siguiente semana, se puedan cumplir y no podamos volver a los bloqueos, ¿no? Básicamente es lo que el país quiere. Bien, con eso pues ya habríamos concluido nuestro programa. Nuevamente agradecer a los seguidores en las redes sociales. La invitación está hecha para el siguiente jueves con un nuevo tema de análisis político. Buenas noches. Hasta el siguiente jueves.